Elizabeth y su servidor conocimos al matrimonio Machado en Santiago de Chile en agosto del 2009. Y por invitación de ellos, los fuimos a visitar en el verano de 2010, en el verano de 2013 y la última vez fue en el año de 2014. Quiero decirles que nuestra hermana, no sé si el hermano Machado, pero nuestra hermana Evelyn nació en un pueblo que de una poetisa que yo siempre admiré y que siempre leo sus poesías. A mí me dijeron los maestros que se llamaba Juana de Ibarburu, pero nuestra hermana Evelyn dice se llama Juana de Ibarburu. Bueno, no sé, tal vez ella que es de ahí, de ese pueblo. Incluso nuestra hermana Evelyn Ferreira, nuestro hermano Oscar vieron personalmente a esta poetisa, famosísima, la poetisa Ibarburu o Ibarburu. Sus poesías, bueno, las leemos desde la primaria, desde la secundaria, desde high school. Bueno, pues nuestros hermanos Machado la conocieron en persona. Así es que, hermanos, tengo mucho que decir, pero tengo unas gráficas para mostrarles cómo los conocimos y algo que ha quedado en nuestro corazón de ellos cuando estuvimos en el año 2010 con ellos. Aquí su servidor, nuestro hermano Machado, distribuyó invitaciones a través del periódico, a través de otros medios, panfletos, repartiendo, anunciando la visita de su servidor y los temas sobre el Apocalipsis. Entonces, Hilda llegó, se acercó por la curiosidad sobre el Apocalipsis y después de una semana de exposiciones, ella pidió ser bautizada. Aquí encontramos el momento de antes de morir espiritualmente, y aquí tenemos el momento en que está siendo sumergida para el perdón de sus pecados, y aquí naciendo de nuevo y el momento en que participa de la primera comunión. La primera comunión, es decir, la comunión en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al ser recibida dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Eso fue un domingo. Falta una fotografía, creo. No está. Es todo. Bueno, faltó una fotografía donde está precisamente nuestro hermano. Están los tres líderes. Están los tres líderes en aquel entonces, en el 2010, nuestro hermano Machado, nuestro hermano Néstor y nuestro hermano Aldévar. Yo me acuerdo, bueno, ya lo encontró, Carla. Vamos a verlo. Ahí está, el que está adelante es Aldévar, está Hilda, que después sería esposa, ahora es esposa de Aldévar, está nuestra hermana Evelyn, a su lado está el hermano Néstor, luego sigue Elizabeth, luego nuestro hermano Oscar Daniel Machado y su servidor, después de aquel acto bautismal de nuestra hermana Hilda. Bueno, son recuerdos que quedan en la memoria de uno y experiencias que uno tiene de aquellos lugares. Bueno, puedo decir mucho de ellos, hermanos, pero vamos a darle lugar a nuestro hermano Oscar Daniel Machado para la exposición de la palabra. El tema es la casa abandonada. Hermano Oscar Daniel Machado, gusto de tenerle con nosotros. Que el Señor le bendiga y adelante con la palabra de Dios. Lo lindo es que estamos reunidos para hablar de Dios, de nuestro Señor, para poder realmente cada uno de nosotros ver la tremenda riqueza que hemos recibido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice allí en el prólogo, en el versículo 4, que en Jesús, en Él, dice, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y es interesante
porque aquí ya se define que la vida no tiene existencia propia, sino que ella vive, reside en Cristo Jesús, nuestro Señor. Más tarde, frente al drama en este mismo evangelio, ante la muerte de Lázaro y el sufrimiento que había, Jesús se presenta y dice allí a Marta que Él es la resurrección y la vida. En los versículos del capítulo 11, 25 y los versículos 25 y 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. Le pone nombre propio a la vida. La vida está en Él. Y dice allí en los versículos, en el resto del versículo 25 y 26, que ya sea que se esté muerto o que se viva, al creer en Él, se vivirá eternamente. O en el caso del que está vivo, no morirá eternamente, es decir, volverá a vivir. Más tarde les habla ya en el ministerio privado a los discípulos y en el capítulo 14, versículo 6, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de andar, la manera de cómo andar, la verdad, y la única forma de realmente tener existencia. Y dice, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y hablamos todo esto porque hoy queremos ver un pasaje donde la vida abandonó su lugar celestial y vino a este mundo. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí. Y nuestro Señor llega y nos encontramos en el libro del Evangelio de Mateo, donde nuestro Señor nos muestra de qué forma se encuentra con algo que Él no quiere encontrar, no quiere buscar, sino que por el contrario, Él quiere darnos lo que realmente Él es, su naturaleza a cada uno de nosotros. Vamos a leer el pasaje en el cual nos habla de una situación triste, desoladora, que es una casa abandonada. En el capítulo 12, de los versículos 43 al 45, dice nuestro Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. En 3 versículos, del 43 al 45, nuestro Señor nos ilustra el panorama de lo que es una vida sin Dios, de lo que es una vida que no tiene dirección, que no tiene guía. ¿Cómo está expuesta a que entre cualquiera y haga lo que quiera, se adueñe? Es una invitación a que en nuestra vida se haga dueño alguien que no nos va a hacer nada bien, más la casa es un desastre. Y lo interesante es que allí nuestro Señor compara esa forma de vivir con la generación presente que estaba en ese momento viendo sus obras. Y para ver bien, para entender bien eso que pasaba, tenemos que ir un poquito, vamos a hacer como el cangrejo en este día, vamos a ir para atrás, vamos a ir en este mismo capítulo de los versículos 38 al 42. Y entonces allí encontramos
¿Por qué esta generación es mala, es perversa? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Es interesante este pasaje. Ustedes conocen los que viene antes de este pasaje y por eso lo vamos a nombrar, aunque no lo estamos leyendo en este momento. Pero es extraordinario lo que está pasando. El atrevimiento de estas personas que están hablando con nuestro Señor Jesús. Lo han tratado de demonio. Han dicho que las obras de Él son fruto no de Dios, sino del demonio. Y ahora, nosotros decimos rostro, una cara inmutable, lo llaman maestro y le piden señal. Sí, hermanos, es increíble. Lo llamaron demonio, ahora lo llaman maestro y le piden que le den una señal. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Bueno, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿No están viendo señales? ¿Acaso esto que acaba de pasar es común en el día a día de ustedes? ¿Lo ha hecho otra persona? ¿Lo ha hecho alguien más aquí en la tierra? Dice, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada. Nada más que la historia le muestra a través del profeta Jonás. Sí, dice directamente, si acaso no pueden creer lo que están viendo, entonces tendrán que limitarse a ver el sacrificio de Cristo mismo. Sí, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la obra cúlmine de Dios, de su revelación para todos nosotros. Hermanos, y no solamente le dice que ellos no van a tener oportunidad porque enseguida viene la condena, no van a tener, ¿por qué? Porque es una generación mala, adúltera, adúltera porque habla de Dios, pero obedece a alguien diferente, hermanos nuestros, engaña, es adúltera. Y enseguida viene el relato de dos pueblos que se van a levantar en el día del juicio y la van a condenar. ¿Por qué? Porque esos pueblos, y justamente no judíos, no pueblo de Dios, sino pueblos paganos, cuando escucharon el mensaje de Dios en Nínive, a través de Jonás, ¿qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. Tenían días contados y se arrepintieron. Sí. ¿Y por qué lo van a condenar? Porque se arrepintieron con evidencia mucho más pequeñas que las que Dios estaba mostrando en ese lugar. Sí, aquí hay mucho más que Jonás. En este lugar, frente a ustedes, los milagros de Dios tienen una dimensión que los ninivitas no vieron. Y lo mismo pasa con la reina del sur. La reina del sur dice, va a ser también testigo de ustedes y los va a condenar, porque ella vino desde los fines de la tierra, ella agotó los recursos, porque había escuchado de la sabiduría y quería sabiduría. ¿Y para qué quiere alguien sabiduría?
y una reina para saber guiar a su pueblo, para guiarlo en justicia, en vida. Y dice que indudablemente ella llegó hasta Salomón y vio la sabiduría, pero que lo que ella vio en comparación con lo que ellos estaban viendo era pequeñito, hermanos. Mucho más aquí que lo que la reina de Saba, la reina del sur, vio cuando fue a ver la sabiduría de Salomón. Sí, y entonces, ahora, frente a esa realidad, no solamente de una casa desolada, desocupada, sino de cómo es que se llega a esa casa a través de esta enseñanza y este intercambio entre los fariseos, los escribas y Jesús. Entonces vamos a ver la casa verdadera, la que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Porque no olvidemos que en Él estaba la vida. ¿Y para qué vino el mundo? Para traer vida, hermano. La luz nuestra la acercó a nosotros. Y entonces, si nosotros seguimos en este mismo capítulo, de los versículos 22 al 37, vamos a ver que allí está toda la cantidad y la calidad de bienes espirituales que precisamos para obtener la vida que Dios quiere que tengamos, para que Dios viva en nuestra casa. Sí, vamos a nombrar muchos, pero no todos. Usted con toda seguridad va a estar reflexionando en estos pasajes y va a ver que hay muchísimos bienes que no se van a poder nombrar, porque eso es tremendo. Es una cataratas de bienes que Jesús va a poner a nuestra disposición. Y tenemos allí en la lectura, vamos a ir analizando los primeros versículos del capítulo 12 de los versículos 22. Lo primero que vamos a ver es el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo, que el ciego y mudo veía y hablaba, hermanos. Yo me imagino a ese ciego y a ese mudo. Con toda seguridad estaría como el paralítico en Hechos 3, en la puerta de la Hermosa, cuando Juan y Pedro se presentaron ante él. Desbordado, no paraba de saltar, no paraba de hablar, entra adentro y no paraba. Sí, imagínense a alguien ciego y mudo que no veía lo que pasaba, que no podía expresarse de golpe, en un abrir de ojos, ser partícipe de la preciosa sanidad de Dios. Y aquí empezamos a ver los bienes de Dios. Aquí empezamos a ver. Lo primero viene desde antes de este versículo 22. Dice que le trajeron a un endemoniado, a él le trajeron. Sí, nuestro Señor estaba al alcance. Pero ¿por qué decimos que viene de antes? Porque momentos antes había él curado a un hombre que tenía una mano seca. Y tenía la dureza del corazón delante de sí de los escribas y los fariseos, porque era un día sábado, era un día de reposo. Y entonces nuestro Señor les preguntó a ellos, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien? ¿Es lícito? Marcos pone el dedo más en la llaga, dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Porque si no hacemos el bien, estamos haciendo el mal, hermanos. Es lícito dar la vida o quitarla, dice Marcos. Y ellos no contestaron. Con la dureza del corazón, nuestro Señor sufre y le hace extender la mano y lo restaura a este hombre de la mano seca.
Pero entonces nos dice allí de los versículos 14 al 15, al 16, vamos a decir, dice que ya allí los fariseos tuvieron consejo para destruirle. Y él entonces se retira, pero no se esconde, está al alcance. Y eso es lo que queremos ver en este versículo 22. No se escondió, no salió disparado, siguió enseñando y les encomendó que a ellos que tenía que hacer un trabajo, que él todavía tenía que estar tiempos con ellos. Y hace una alusión a lo que dice la Escritura, ¿no? Y viene aquí entonces este versículo que vino. Y en este versículo, hermanos, vemos ya la disposición de nuestro Señor. Él estaba presente. La disposición, el amor, el trabajo. Ya aquí empezamos a ver un torrente de bendiciones que han venido hasta nuestra vida. Sí, el mudo fue restaurado, el mudo y ciego fue restaurado. No, nos habla de amor, de sanidad, nos habla de muchísimas cosas. Cada uno de ustedes, al ver la restauración, le irá poniendo nombre de todo lo que nos habla este pasaje. Pero fundamentalmente nos habla del amor de Dios y del interés de que nosotros convivamos con ese amor de Dios. Y el pasaje continúa, y mostrándonos los aspectos grises que ya no vienen de Dios, sino que vienen de los escribas y de los fariseos. La gente dice, estaba atónita, lo que estaba viendo y decía, este no será el hijo de David, pero dice en el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos asociaron la sanidad de nuestro Señor al poder de Satanás. Identificaron a nuestro Señor con Satanás. Sí, y Jesús, que nos enseña que todo lo sabe, ¿no? Sabía en lo que estaban pensando, interviene para iluminarnos, para junto a su restauración arrojar luz sobre cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 25, y ahora vamos a leer varios pasajes que tienen que ver, vamos a ir cortando a medida que analicemos lo que cada uno de ellos nos trae, pero vamos a ver porque aquí interviene nuestro Señor Jesucristo sin interrupción hasta el versículo 37. Y dice allí, conociendo todo, sabiendo lo que pensaban, dijo, todo reino contra sí mismo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Sí, y cortemos aquí, hermanos, por ahora, ¿no? Aquí tenemos algo extraordinario, algo precioso que nos muestra nuestro Señor. Es imposible la vida con la división. Es imposible la vida si realmente nuestro corazón no está yendo frente a la verdad para sacar sus enseñanzas. Sí, la división, hermano. Y nos dice allí que realmente Él no tiene poder demoníaco para echar a Belcebú, porque sería igual, sería imposible. El demonio no quiere echar al demonio, sería imposible. Y nos habla entonces
de que Él tiene otra autoridad diferente. Él no tiene nada que ver con lo que ellos lo están asociando. Y, y entonces allí nos habla de vida, de unidad, ¿no? Porque realmente lo que viene a traernos es una nueva forma de vivir, una forma que ellos no conocen, porque se han preocupado en servir a otro. Dice, pero si yo hecho, en el versículo 28, por el Espíritu de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá sacar sus bienes? Sí, hermanos, aquí estamos nosotros frente a una evidencia tremenda. Si nuestro Señor echa al demonio, ¿qué está significando? Que Él no tiene nada que ver con esa naturaleza. Al contrario, es la que nos limpia de esa mala naturaleza. Es el que llega a nuestra vida, ¿no? Llenando nuestra vida con una nueva realidad, con la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Sí, y empieza a hablarnos allí, hermanos, nos empieza a hablar de la tremenda riqueza que nosotros empezamos a encontrar. Nuestro enemigo ya queda sin poder, ya queda atado, ¿no? Porque no puede luchar contra la verdad. Y nosotros vemos allí esa tremenda realidad, hermanos. Cambia por completo nuestra vida. Ya no hay motivo para el temor, para la desesperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dice que ahora el que atentaba contra nosotros ha quedado sin autoridad, está atado. ¿Y cuál es la soga, hermanos queridos? La soga es la verdad. Sí, Satanás ha sido atado. Quiere decir que entonces no podría actuar. ¿Cuál es la soga que ata a Satanás? Bueno, la soga, hermanos, es evidente. La soga, la soga representa la verdad. Nosotros llegamos a conocer la verdad, la autoridad de Dios. Él ha quedado, el diablo ha quedado sin autoridad. Y aquí empezamos a ver una cantidad de elementos que Dios pone en nuestra vida, con los cuales Dios nos inunda por completo a cada uno de nosotros. Autoridad, poder, verdad, ya no somos dominables, ya no somos llevados de un lado para otros. Ahí está presente la verdad, hermanos. Se pierden el temor, las dudas. ¿Por qué? Porque ha quedado al descubierto quién es el que realmente nos tenía sometidos por el temor a la muerte. Sí, aquí directamente nosotros, directamente estamos presenciando un momento de lucidez para nuestras vidas. Poder identificar cómo es Satanás y cómo es nuestro Señor, nuestro libertador. Y allí dice, sí, está atado. La soga es la verdad, hermano. No podemos ser
engañados. Ya ha perdido autoridad sobre cada uno de nosotros. La ha perdido. Ya nos puede engañar. Y empezamos a ver que nuestra casa empieza a adornarse de fe, de esperanza. Nuestra casa empieza a tener luz. Ya no tenemos el temor a la muerte. Porque en nuestra casa ha sido iluminada por nuestro Señor. Sí, hermanos, ha atado a Satanás. Y nosotros ahora descubrimos en este pasaje, descubrimos que tenemos libertad, que tenemos una cantidad de cosas que no teníamos. Sí, señores, somos libres en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, allí nuestro Señor le decía a los judíos que habían creído en Él, en el capítulo 8, en los versículos 31 y 32, le decía, si permanecéis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Sí, nos ha puesto frente a la verdad. El diablo ha perdido autoridad cuando nosotros venimos delante de Cristo, porque ha adornado nuestra vida con libertad. Ya no somos temerosos de no saber qué hacer frente a Él. Ahora, guiados por Cristo Jesús, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Sí, lo que nos ha venido a dar nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos en el pasaje, descubriendo que allí nuestra vida se va revistiendo de autoridad, de poder, de esperanza. El temor empieza a desaparecer, la paz, la libertad nos empieza a invadir, porque ahora nosotros tenemos otra autoridad sobre nosotros. Sí, la soga, hermanos nuestros, con la cual fuimos atados, era una soga que ya no es para nosotros, porque ahora la verdad está con nosotros. Los ojos se nos han sido abiertos, hermanos, y nosotros ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y el pasaje sigue y nos muestra más riquezas y más riquezas, ¿no? Donde realmente allí nos muestra en el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sí, hermanos, de vuelta, riqueza. Nuestra riqueza está en relación a Cristo. Nuestra vida y nuestros ojos han sido abiertos porque Cristo nuestro Señor ha llegado a nuestra vida. Y ahora nuestra función es estar junto a Él, trabajar con Él, vivir de esa riqueza preciosa que se nos ha sido dada. Muchas veces no tenemos la conciencia a flor de piel de la riqueza que tenemos, pero es tremenda, hermanos. Somos colaboradores de Cristo Jesús. Nuestra vida ha cambiado por completo. Y sigue el pasaje mostrándonos más y más riquezas. Dice allí, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, porque por el fruto se conoce el árbol. Sí, allí sigue hasta el versículo 33 con una misma idea. No, nos equivocamos, caemos en errores, también nosotros, hermanos, pero el error recibe el perdón de Dios, pero lo que no recibe el perdón de Dios no es el error, es el engaño, es la mentira, es la mala fe. Porque atribuirle a Dios las obras del diablo, eso es imposible, hermano.
Es increíble y ustedes mismos tienen vivencia de que eso es imposible, porque en la vida de ustedes, lo primero que hacen al estar aprendiendo de Dios es estar despojándose de otro que quiere mandar en nuestras vidas. Sí, hermanos, sigue el pasaje con grandes riquezas, ¿no? Y hay llamado a una gran responsabilidad en el versículo 33. La responsabilidad de nosotros frente a la verdad, de saber qué camino tomar, o hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Hermanos, aquí el desafío de Dios en la preciosa libertad que nos ha dado y que nos da a todos nosotros, de poder discernir, de poder elegir, de poder ver la verdad y estar con ellas, con ella, estar con la verdad o no. Otra gran riqueza, hermanos, sí, ver cómo realmente se construye una vida, cómo realmente nuestra vida tiene relación con Dios, haciendo un árbol enseñado y guiado por Dios a ser el árbol bueno. El gran desafío que tenemos para todos nosotros, queridos hermanos, hacer ese árbol, sí, pero ese árbol no va a poder llegar a ser tan, no puede torcerse, no puede entre sus errores mirar a Cristo, mirar nuestra vida, insultarla como fue insultado. Y por eso el pasaje que sigue del versículo 34 al 37 sigue hablando de lo que estaba pasando. Y le dice generación de víboras, hermano. Sí. Y le hace allí hincapié en que tienen que cambiar porque no tienen vida sin Dios. Y de vuelta destaca la relación entre lo que es el hombre bueno y el otro hombre, el que no quiere ver a Dios, hermanos. Y es interesante porque esto es lo que vivimos en el mundo. Nos ha mostrado esa realidad en el mundo nuestro Señor. Estamos en medio de situaciones que duelen, que golpean, que son muy fuertes, muy profundas, donde vemos muchos árboles sin vida, sin esperanza. Pero gracias a Dios que tú, que todos nosotros hemos sido llamados a ser un árbol diferente. Hemos sido llamados a tener vida en nuestro Señor. Sí, hermanos, abrir los ojos a la verdad y transmitir esa realidad. Pero ¿qué es lo más extraordinario de todo? Lo que nuestro Señor nos muestra acá. Nos muestra, yo había elegido 5 cosas, pero tuve que abrir más los ojos y ver 6 cosas. Quizás haya muchas más, pero 6 puntos esenciales de este pasaje. Hermanos, ver y responder a la verdad. Sí, hermanos, nosotros tenemos que ver, venimos al Evangelio para ver y dar una respuesta a la verdad, para que esa verdad tenga eco en nuestras vidas. Sí, esa es la realidad. Y eso es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 16, de los versículos 8 al 11. Nos habla de apreciar, de ver eso, de ver esa verdad. Sí, dice allí en Juan, del capítulo 16, de los versículos 8 al 11, nos dice de 3 cosas fundamentales.
que están en mi memoria, pero en este momento, hermanos, los voy a leer porque se me entran a borrar. Juan, capítulo 16, de los versículos 8 al 11. Allí nuestro Señor Jesucristo nos habla de la realidad del futuro, la realidad que va a venir una vez que Él no esté. Y dice, hablando sobre el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tres cosas va a convencer al mundo: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, hermanos, tres puntos. De pecado, porque tuvimos todo puesto delante de nosotros para creer. Nosotros decimos acá, toda la carne puesta en el asador. Todo a la vista para creer. Toda la obra de nuestro Señor. Pero el mundo no quiso mirar esa obra. Y dice que también nos va a hablar de justicia, nos va a convencer. Y la razón que nos convence de justicia es porque Él va al Padre y que no lo vamos a ver más. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir que nuestro Señor va al Padre? Que ya hizo su obra, que todo lo que precisábamos para creer ya está adelante nuestros hermanos. Sí, ya es realidad en nuestra vida. Ahora no hay duda de cuál es la decisión que debemos tomar. Ha sido puesto todo delante de nuestros ojos. Y ahora, físicamente en la tierra, no lo vamos a ver hasta que Él vuelva. Y el tercer punto es de juicio. Porque claro, si nosotros no nos acogemos a la justicia, si nosotros no vamos a la justicia, ¿qué vamos a tener, hermanos? Indudablemente que la otra realidad es juicio. Y dice allí que el juicio es que el príncipe de este mundo, que la mentira ya ha sido juzgada. ¿Qué nos está diciendo Satanás? Y todo lo suyo ha sido juzgado. Ya tiene fecha de vencimiento, hermanos. Caminemos con la frente contenta y alta. El mal tiene fecha de vencimiento y Dios es el que determina el momento oportuno para llegar. Porque todavía ha dado un tiempo para el arrepentimiento. Ha dado un tiempo para que nosotros estemos transmitiendo esta verdad, esta realidad, la que cambió nuestra vida y la que tiene que cambiar todavía la vida de muchos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que nosotros tenemos acá es ver y responder a la verdad. El segundo punto, hermanos, es cuidar nuestra casa. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar nuestra casa, de que esta riqueza que Dios nos ha dado, de todo esto con lo que nuestro Señor adornó nuestra casa, de su amor, de la verdad, de la justicia, de la libertad, del compromiso, del trabajo, de la hermandad, todo eso sea ejercitado y ver cuáles son nuestros puntos flacos, porque para poder corregir tenemos que ver cuáles son los puntos que nosotros tenemos que trabajar más. Tenemos que trabajar en todos, no descuidarnos, no caer en el riesgo de deslizarnos, hermanos. Trabajar en nuestra casa. Sí, pero también nos habla de un tercer aspecto,
Nuestra casa no somos solo nosotros, son todos los hermanos. Ellos viven con nosotros y su casa es tan valiosa, debemos cuidarla. ¿Y qué significa cuidar la casa de un hermano? Debo entrar en su vida, hermano. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que debo conocer de mi hermano? Su firmeza espiritual, hermano. Ver y gozarnos con la firmeza espiritual. Eso es cuidarnos de que no se pierda. O sea que no solo debo entrar en la casa de mi hermano, sino que debo abrir mi casa. Debo mostrarle a mi hermano mi casa. Y en esa alegría estábamos cuando Saturnino llegó a nuestra vida de vuelta. Ya lo conocíamos de antes, pero cuando nos sacó de esta situación de mucha tristeza al no poder congregarnos y nos ha congregado junto con todos ustedes, que ahora, como decía la hermana, tienen cara, tienen cuerpo, tienen vista. Nosotros nos gozamos de verlo, sabíamos que existían, pero nos gozamos de tener comunión con ustedes, hermanos. Sí, nuestra casa se ha enriquecido y le tenemos que abrir, ¿sabe? Cuidarnos unos a otros. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2 que él se goza, él está desbordante de gozo. ¿Por qué? Porque ve la firmeza de su fe, la firmeza de su fe y su buen orden en el Señor. Sí, eso es lo que tenemos que ver, cómo estar los unos con los otros y animarnos, fortalecernos, porque Dios nos ha regalado la vida y vivirlas los unos con los otros, unidos en amor. En Filipenses, el mismo Pablo, en el capítulo 4, se refiere a los hermanos y ¿qué les dice? Queridos hermanos, amados hermanos, gozo y corona mío, permanecer así firmes en el Señor, amado. Sí, hermano, allí está una gran riqueza que Dios nos ha dado para compartir, la que nos une a nosotros permanentemente y que la podemos expresar ahora en este domingo. Gozo y corona, motivo de felicidad y orgullo, exhibición de mi hermano. La corona se usaba en la cabeza. Eso es lo que es cada hermano para nosotros, al verlos firmes en el Señor. Por eso el mensaje, permanecer firmes en el Señor, amados. El tercer punto, cuidar la casa de Dios, cuidarnos y cuidarlos y dejarnos cuidar unos a otros, queridos hermanos. El cuarto punto es dejar al diablo bien atadito, hermano. El Señor lo ató. Él ya no puede engañarte. Pero ¿saben qué? ¿Por qué tantas exhortaciones? ¿Por qué nos dice a nosotros en 1 de Pedro, en el capítulo 5, que estemos sobrios, que seamos sobrios, que velemos? Porque dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando devorarnos, hermano. Pero si está atado, sí, hermano. Pero lo que lo ata es la verdad. No te puede engañar. No podemos distraernos, hermanos. Sí, no podemos, tenemos que dejarlo atado. ¿Y cómo se mantiene el diablo atado? Haciendo lo que es agradable a Dios. La Biblia es bien clara. Haciendo lo que es agradable a Dios no tiene oportunidad. Por eso tanto combate en nosotros, los enfrentamientos, los enojos, el chisme. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que ver que cuando caemos en las conductas que no somos de Dios, estamos desatando al diablo. Sí, hermanos, hay que dejarlo atado como nuestro Señor lo ha dejado. No nos puede engañar. Y el quinto punto, hermanos, es no olvidarnos.
No olvidarnos que también nosotros en un momento fuimos una casa desocupada. Yo por más de 40 años estuve ajeno al Señor, llevándole la contra, ni siquiera ajeno. Sí, hermano, pero no pude más. Llegó a mi vida para mostrarme el error. Y así como yo, sigue habiendo muchos que sin querer ignoran la verdad y están ajenos. Sí, hermanos, están ajenos a Dios. Y Dios te quiere a ti. Dice la palabra, nos dice la palabra en 2 Corintios, que somos sus embajadores, que ya nuestro cuerpo viejo ya fue, que somos nuevas criaturas y que Dios está como suplicándole al mundo a través de nosotros. ¿Para qué? Para ponernos en vínculo de amor junto a nuestro Señor, para llevarnos a Dios. Sí, para que nosotros llevemos el mensaje para que otros vengan a Dios. El pasaje lo tengo fresco en la cabeza, pero se me ha pasado, hermanos. Pero dice, somos sus embajadores, que estamos rogando al mundo para que el mundo se reconcilie, estoy agarrando, se reconcilie con Dios, hermanos. Sí, no olvidemos que también fuimos una casa vacía, una casa sin dirección, que no tenía rumbo. Pero hay un punto más y yo no lo tenía, hermanos, pero hace 3 días me desperté preocupado. Estaba lleno de pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y el punto es, hermanos, no subestimar. No subestimar. El pueblo de Dios era grandísimo. Salió de Egipto todo un pueblo. Todo el pueblo pasó entre las aguas. Todo el pueblo, todo, fue dirigido por la columna de nube. Y descansó viendo la protección bajo la columna de fuego. Todos tomaron del agua que los seguía, que era Cristo. Y pasaron muchas más experiencias. Pero ¿saben qué? Solo dos, Josué y Caleb. Josué y Caleb, con la generación nacida en el desierto, con la que no salió de Egipto. Solo Josué y Caleb y los menores de 20 años, al momento que Dios se enojó, entraron en la tierra prometida. Y después de entrar en la tierra prometida, siguió habiendo juicios, porque el pueblo se olvidaba de quién era. Dice allí la escritura que después que pasó el tiempo de Josué y de toda la generación de esa que entró en la tierra prometida, de vuelta el pueblo se olvidó, no conocía a Dios y sus proezas y cayó nuevamente en forma reiterativa en el pecado. Y allí se arrepentía y volvía al ciclo de restauración. Pero no quedó solamente allí. En el Nuevo Testamento nosotros también vemos esa realidad. Marcos, en el capítulo 2, nos habla que no se podía llegar al lado de Cristo. Era imposible llegar. Estaba en una casa y desde afuera y de dentro no había forma de entrar. Pero solo unos amigos con un enfermo en camilla accedieron. Delante de Dios, solo en ellos vio la fe Jesús. Cuando decía solo, ellos llegaron, pero Jesús no distingue esa fe. Jesús iba a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, que tenía a su hija grave o muerta ya, le vienen a avisar que no podía avanzar, la gente lo apretaba, pero solo una tocó a Jesús con fe. Y Jesús no destaca eso. Y muchos hechos más, queridos hermanos. Pero usted dirá, bueno, pero estas balas pegan fuera, le dan solamente a los que no creen en Dios. No, hermanos,
también pegan dentro. El Nuevo Testamento nos habla de pérdida. Pablo nos habla de cómo se perdió Fileto, de cómo se perdió Alejandro el herrero, Himeneo, Demas, por distintas causas, Demas eligiendo el mundo. Juan nos habla de cómo se perdió Diotrefes y buscaba perder a los hermanos. Pero lo más importante, y quiero que esto quede presente en cada uno, es la advertencia que nos viene de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, y es lo que nos enseña en Mateo 24. Después de mostrarnos un panorama tremendo de los últimos días, nos dice allí en los versículos 12 y 13 que por la multiplicación del mal, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir, hermanos, que el amor de muchos se enfriará? Bueno, para enfriarse tenía que estar caliente. ¿Y qué era el amor caliente en este pasaje? La fe, hermanos. Nosotros no sabemos enfrentar el mal, no lo sabemos enfrentar, nos destruye. Y cuando vemos que es tan abierto y descarado, pensamos que tiene la autoridad. Jeremías en el capítulo 15 establece esa realidad. Serán como aguas que se pierden. La visión que yo tengo será como algo que no es estable, dice Jeremías. Nos empieza a venir la duda, sí. Y por eso tenemos que estar firmes, perseverar, hermanos. Pero si quiere ver lo dramático de esa realidad, vaya un poquito más adelante. Y terminamos aquí. Pero en el versículo 21 y 22 nos habla de una realidad tremenda en Mateo 24. Sí, dice que el mal va a recrudecer, que va a tener una realidad no conocida, inédita, no conocida nunca, ni va a volver a pasar en el mundo, ni la habrá. Dice que será tremendo, dice. Y si Dios no acortara esos días, dice en el versículo 22, ninguno sería salvo. Sí, Dios nos dice, hijos míos, ustedes tienen fe, pero fortalezcanse, porque es imposible que resistan. Sí, es imposible. Ninguno sería salvo. Usemos el manto de humildad que Cristo nos ofrece, hermano. Porque junto a esa realidad, la preciosa noticia. Pero esos días, por amor a sus escogidos, serán acortados. Sí, hermanos, esa es la gran noticia. Dios nos ha unido para ser testigos de Él, para ir a las casas abandonadas, pero también nos ha elegido para que estemos con Él en la eternidad. Acortará los días que no podemos resistir, hermanos, que ninguno podremos resistir. Queridos hermanos, yo y mi señora estábamos tristes, contentos en el Señor, pero tristes sin poder verlos, sin hablar, sin ver a los hermanos. Y nos ha traído a la vida, nos ha traído delante de ustedes. Los vemos tan lejos y los sentimos tan cerca. ¡Qué extraordinario! Sabemos tan poco de muchos de ustedes, pero sabemos lo importante. Su identidad, su fe, su preocupación, su trabajo, su amor. Hermanos, sabemos lo que es importante, su firmeza en el Señor. Y nos contagiamos. Disfrutamos de esa realidad, hermanos. Sí,
Gocémonos en el Señor y alimentémonos y cuidémonos unos a otros. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Padre bendito, te damos muchísimas gracias. Nosotros aquí, delante de ti, unidos en Cristo Jesús, sin distancias, unidos por medio de ti, de tu amor, por la presencia de Cristo. Damos gracias porque viniste a nuestra vida para traernos vida y para traernos en abundancia. Y viniste a nuestra vida también para ser portadores de vida, para hablar de ti, para mostrarle al mundo que la vida está en venir delante de nuestro Señor y de obedecerle. Bendícenos, Padre, y fortalécenos para que esa realidad tan preciosa, no solamente pueda ser vivida intensamente por cada uno de nosotros en todas partes, sino que también, Padre, la podamos transmitir a todos aquellos que te buscan y aún no te encuentran. Padre amado, llévanos delante de ellos para que tu vida se haga visible también a ellos como se hizo a nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, gracias. Amén.